Hola, hola, hola. Bienvenidos y gracias por estar aquí en Si yo lo sé, tú lo sabes. Y empiezo por responder la pregunta obligada. Si yo lo sé y tú lo sabes, ¿para qué vamos a hablar de esto? La verdad es que muchas veces sabemos algo y no sabemos qué hacer con esa información porque realmente no la comprendemos. No sabemos si nos es útil o perjudicial, si aplicarla o evitar hacer algo con eso o por qué. En el amplio campo de la nutrición y salud, hoy vamos a hablar coloquialmente del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una compleja red de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir el ataque de sustancias y organismos que considera dañinos o extraños. Estas sustancias se llaman antígenos y son la cédula de identidad de organismos llamados patógenos, como bacterias, virus, hongos, gusanos. Pueden ser también sustancias químicas o toxinas o pueden ser células propias dañadas por el cáncer o quemaduras solares. Esto lo hace diferenciando estos factores, estos agentes de nuestras células sanas. ¿Okay? Entonces, nuestro sistema inmune se divide en dos subsistemas. El sistema innato o no específico y el sistema adaptativo. El sistema innato provee una respuesta preconfigurada a un amplio grupo de estímulos y situaciones y es algo que traemos desde el nacimiento. Esta representa la primera y segunda línea de defensa contra organismos externos o extraños. Las defensas de primera línea incluyen barreras mecánicas, químicas y biológicas. Al toser y estornudar, por ejemplo, sacamos mecánicamente patógenos y otros factores de riesgo de nuestro sistema respiratorio. Al llorar, al orinar, sacamos factores de riesgo de nuestros ojos y otros agentes atrapados en la orina. El moco en el sistema respiratorio y gastrointestinal atrapa y elimina microorganismos. Como barreras químicas tenemos en principio la piel, cuyo potencial de hidrógeno, el pH, el ácido oleico, la queratina, que son parte de ella, representan la primera barrera contra microorganismos que quieren entrar y que al igual que el tracto respiratorio segrega péptidos antimicrobianos como las llamadas defensas beta. Enzimas como las lisosimas y las fosfolipasas A2 presentes en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna, el hecho de que las secreciones vaginales se tornen algo ácidas luego de la primera menstruación de la mujer para servir de barrera y el hecho de que el semen contenga zinc para matar patógenos son ejemplos de barreras químicas. Una de las más importantes es en el estómago la barrera formada por el ácido clorhídrico que nos defiende contra patógenos que ingerimos al comer. En nuestros sistemas genitourinario y gastrointestinal, la microbiota sirve de barrera biológica compitiendo con los patógenos por el espacio, por el oxígeno, por el alimento y en algunos casos cambiando las condiciones del entorno, como el pH y la disponibilidad del hierro, disminuyendo así la probabilidad de que aumenten lo suficiente como para causarnos enfermedades. Como segunda línea de defensa tenemos algo llamado fase aguda de respuesta y la respuesta inflamatoria. La respuesta de fase aguda es una defensa corporal innata observada durante enfermedades agudas e implica el aumento de la producción de ciertas proteínas sanguíneas. Esta respuesta proporciona una defensa temprana y permite al organismo reconocer, identificar sustancias extrañas al principio del proceso de infección, antes de la activación completa e implementación de las respuestas inmunitarias. Dos proteínas importantes de esa fase aguda son la llamada proteína C reactiva, que se une a las paredes celulares de bacterias y hongos y a la superficie de células humanas dañadas o muertas, y la proteína de unión amanosa, que se une a microorganismos que contengan carbohidratos de cadena corta, como hongos, amebas, ese tipo de microorganismos. Una respuesta inflamatoria comienza cuando un patógeno estimula el aumento del flujo de sangre en un área infectada.
los vasos sanguíneos en ese lugar se expanden y los glóbulos blancos se escapan de los vasos sanguíneos para invadir el tejido infectado. Estos glóbulos blancos, llamados fagocitos, envuelven y destruyen a las bacterias. El área frecuentemente pues se pone hinchada, enrojecida, inflamada, ¿ok? Entonces, el sistema adaptativo o específico se activa cuando los patógenos son capaces de eludir las defensas inmunitarias innatas, o sea, de primera y segunda línea. Las células que pertenecen al cuerpo llevan unos marcadores específicos que las identifican como propias, como nuestras, y que le dicen a nuestro sistema inmunológico que no las ataquen porque son nuestras. Entonces, una vez que el sistema inmunitario reconoce a un patógeno como extraño, usa todas las defensas celulares y químicas para atacarlo. Entonces, las respuestas inmunitarias específicas son disparadas por esos que hemos mencionado como antígenos. Entonces, estos suelen encontrarse en la superficie de los patógenos, por eso dije que son como la cédula, la carta de presentación, y son exclusivos de ese patógeno en particular. Entonces, cuando el sistema inmunitario responde a esos antígenos, produce unas células que se llaman anticuerpos, ¿verdad? Que son proteínas especiales. Entonces, los anticuerpos se unen al antígeno y atraen células que envolverán y destruirán a ese patógeno. Las principales de estas células del sistema inmunitario que cumplen esta función son los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, conocidos como linfocitos B, linfocitos T y las que llaman células asesinas naturales. Entonces, los linfocitos B se producen y se crían en la médula ósea. Los linfocitos T y los NK por natural killer, o sea, asesinos naturales, se producen también en la médula, pero maduran en el timo, que sirve como escuela de entrenamiento militar para los linfocitos. Entonces, quiero mencionar, ¿verdad?, que no todas las bacterias son patógenas. La mayoría de las bacterias son inofensivas y de hecho no podríamos sobrevivir sin ellas. De hecho, les mencioné en un video anterior que nada más en nuestro sistema gastrointestinal tenemos más de 400 especies distintas de bacterias amigables. Entonces, las bacterias nos ayudan a digerir los alimentos, producen vitaminas y funcionan como agentes de fermentación en la preparación de ciertos alimentos. Algunas bacterias, además, llenan nichos o espacios que de lo contrario, pues estarían abiertos para bacterias patógenas. Por ejemplo, el uso de antibióticos puede acabar con nuestra flora intestinal y eso dar paso a enfermedades, ¿ok? Porque no tenemos a esas bacterias que nos defiendan. Entonces, las vacunas, para ir terminando, se aprovechan del reconocimiento de los antígenos y las respuestas de los anticuerpos eh, para funcionar y para cumplir su función. Entonces, una vacuna contiene los antígenos diezmados, reducidos, ¿ok? Como adormecidos de un patógeno que causa una enfermedad. Entonces, cuando la persona recibe la vacuna, el sistema inmunitario responde estimulando las células productoras de anticuerpos específicos que pueden destruir a ese patógeno y guarda la información. Como resultado, si ese organismo entra en contacto de nuevo, ¿okay?, con nosotros, si ese antígeno vuelve a entrar en el futuro, el cuerpo ya está preparado para combatir al patógeno con el que se identifica. A esta protección contra una determinada enfermedad se le conoce como inmunidad. Y no puedo pasar por alto mencionar que la mejor vacuna de todas es la leche materna. Por eso es tan importante que las madres amamanten a sus hijos. Cuando una madre amamanta, dentro de las proteínas y dentro del sistema inmunológico hay algo que se llaman factores de transferencia inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? La información, ¿verdad?, inmunológica de la madre, y si no se ha roto la cadena, también de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela y todas las madres anteriores, siempre que no se rompa la cadena, van a pasar a reforzar el sistema inmunológico del bebé. Nosotros, dentro de esas proteínas que mencioné, solo que dije pues coloquialmente, pero hay un tipo
de proteína que se llama inmunoglobulina G, que es la que guarda la información de cómo nuestro sistema destruyó, acabó o eliminó a un patógeno específico. Esa información se guarda y pasa a través de la leche materna de generación en generación, reforzando el sistema inmunológico del nuevo ser. Entonces es muy, muy importante eso de la lactancia materna. En este punto del podcast quiero hacer notar que desde el principio, con cada tema, he querido resaltar la importancia de la nutrición en nuestra salud, desde lo que entra y lo que sale, que fue un resumen de lo que sucede desde que comemos hasta que evacuamos, hablando de limpiar nuestra sangre, del estreñimiento, del metabolismo, de las vitaminas, de los minerales, y ahora con este tema también del estrés oxidativo, en todos los he mencionado, debe entenderse por qué la Organización Mundial de la Salud afirma que el 80% de nuestra salud depende de cómo nos alimentamos. En el tema de hoy, noten que al hablar de enzimas, de citoquinas, de inmunoglobulinas, de anticuerpos, hablamos de proteínas. Siempre que hablemos de salud, implicamos a la nutrición. Y recuerden que comer es ingerir comida. Alimentarnos implica hacer llegar y aprovechar los nutrientes contenidos en los alimentos a nuestras células que forman nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas. Para eso tenemos que tomar en cuenta no solo la calidad del alimento, sino también cómo lo preparamos, dónde lo cocinamos, cómo lo combinamos, a qué hora lo consumimos y otros factores menos relevantes. Déjenme sus comentarios y preguntas y nos vemos en la próxima ocasión en Si Yo Lo Sé, Tú Lo Sabes.